Entonces, un poco les comento, habíamos partido de un par de ideas. La una era esto, el problema del caos en el mundo contemporáneo. La teoría del caos es una teoría que aparentemente habla del desorden y no habla del desorden. No hay que confundir caos con desorden. Generalmente se ha hablado, por ejemplo, en política, y se ha dicho, no, es que están tratando de armar el caos, ¿no? Tratando de mostrarlo como un juego de desorden. O llega la mamá y dice, tu cuarto es un caos. O sea, esa visión del caos como desorden es algo que no tiene que ver nada, en realidad no hay nada que ver entre estos dos conceptos. En realidad el problema del caos se fundamenta principalmente en la no comprensión. Es decir, el caos es aquello que está más allá de lo que podemos entender y comprender. La razón ha puesto orden al mundo, al universo, nos da la posibilidad de comprenderlo, pero hay cosas que están más allá de la razón y por supuesto las vinculamos con el terreno del caos. Aquello que no comprendemos, que no se entiende, que se va. Y claro, el problema de esto es que ya en el siglo XX la propia ciencia comienza a reconocer que no sabe nada, que lo poco que sabemos es un conocimiento tan limitado, y una de estas cosas surge precisamente por el descubrimiento de que hay otras maneras de pensar, de entender, de explicar, que a veces son mucho más precisas y tal vez hasta más valiosas que las que hemos construido en Occidente. Somos muy críticos de otros, hablamos sobre los otros como primitivos, como ignorantes, pero claro, la visión del otro es una construcción sumamente occidental, que surge además a partir del Renacimiento, cuando comienzan las exploraciones, cuando se descubre América, ahí comienza esta noción del otro, ¿no? Pero el otro es descalificado, se ve como si fuera menor, primitivo, no sé, a la Edad Media les decían oscuros, oscurantismo, ignorantes. Y claro, además sobre los nativos americanos, de lo que después sería América por lo menos, se hablaba de que eran casi animales y se discutía de si tenían o no tenían alma, que además es ese concepto, ¿no? Pareciera ser que lo que da la humanidad es el alma, y también es meterse en un debate muy complejo respecto a qué es esa cosa, ¿no? Si existe o no, de qué hablamos cuando hablamos de alma, que de alguna manera, a partir del siglo XIX, cuando hay el desarrollo científico y positivista, una de las cosas que se plantea que ese alma tiene que ver más bien con el intelecto, y entonces se da la vuelta al asunto y se dice los inteligentes, los seres inteligentes, los seres racionales que tienen un nivel diferente a los otros seres. Las vacas, los burros, los caballos, los perros, no piensan, y entonces eso nos separaría entre humanos y animales. Entonces todos esos conflictos que comienzan además desde el humanismo nos pone ante el otro como caos, porque el otro es incomprensible, es un otro al que desvalorizamos pero no tratamos de entender, es un otro al que le hacemos menor, le etiquetamos, hacemos clichés sobre sus comportamientos, el otro extremo, el otro extraño, el otro que es como muy raro, siempre es exótico, está fuera del centro, fuera del lugar, hacen cosas raras. Entonces piensan, no, los chinos, no, esos comen perros, esos comen animales raros, todos son karatecas. Es el cliché que ponemos sobre el otro, ¿no? Y entonces, claro, los japoneses son casi robots, todo el tiempo están trabajando, viven en unas sociedades totalmente tecnologizadas, y cada quien tiene como su visión, ¿no? Los franceses no se bañan, o sea, siempre hacemos como estos esquemas sobre el otro. Y claro, el problema es que para ellos, nosotros somos el otro. Y también hacen sus visiones sobre nosotros, ¿no? Yo les comentaba de una amiga en Alemania que escribía en una carta y decía, por favor, mándame la dirección del árbol en que vives. Claro, su visión era así, como viven en árboles, como simios, así, todavía hay que escribirles al árbol en el que vives. Tercer árbol a la derecha de los ceibos. Además es los ceibos, estas cosas que son las acacias, son árboles, deben ser árboles. Y entonces, claro, construye la visión del otro.
En medio de eso, el problema de la relación con el otro es que el otro siempre es alguien a quien no podemos acceder totalmente. Es decir, yo no puedo saber con certeza qué quiere el otro, qué siente el otro, qué desea, qué sueña, qué aspira, qué quiere hacer con su vida. Es muy difícil, ¿no? Sus sentimientos, sus emociones, sus sensaciones son como muy complejas de entenderse. Claro, a veces ni siquiera las propias mías puedo entender. Y entonces entenderla del otro es sumamente complejo. Y esas relaciones se vuelven sumamente problemáticas, ¿no? ¿Cómo me vinculo con el otro? Y el otro, por cierto, no es el que está en China o el que está en Arabia. No. El otro convive conmigo. Es el otro que siente, que piensa, que quiere otras cosas. El papá, el hijo, la esposa, la pareja, el amigo, que de alguna manera, pues, es el que sí nos debería preocupar. Pero es un otro. Y tiene sus propias formas de entender la vida, de entender las cosas, de entender el mundo. Y entonces, claro, este otro es sumamente complejo. Es muy difícil entender. Y en ese sentido, por supuesto, es un caos. El caos es el otro. Es lo que no puedo entender. Y además, el problema es que yo soy otro. Yo soy caos. De alguna manera, yo soy caos, ¿no? Incomprensible, inabarcable. No se puede dominar, es incontrolable. Claro, los papás creen que pueden tener derechos sobre sus hijos, decirles que tienen que hacer, que tienen que pensar, que tienen que creer. Imagínense lo que es eso. Hasta que llega cierto momento y dice, no, yo no quiero eso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, o yo pienso otra cosa, o yo quiero hacer otra cosa, y de pronto todo cambia. La frustración de los padres cuando golpean a sus hijos precisamente está en este no poder controlarlos, no poder dominarlos, que no hagan lo que tú quieres. ¿Cómo no? Si yo tengo la razón, ¿cómo es posible que no haga lo que yo quiero? Esa muchacha no te conviene. Claro, ¿cómo no me entiendes? O sea, ¿por qué no me entiendes a mí? Yo sé lo que te conviene. Solo fíjense en eso, ¿no? Es hablar sobre el otro, decirle al otro, o querer por lo menos imponerse sobre el otro respecto a las cosas que él desea hacer. Y obviamente uno no se entiende, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? O sea, ¿qué tiene en su cabeza? ¿Por qué no piensa? Generalmente es la visión sobre el otro. Obviamente, esto a nivel de relaciones personales, imagínense a nivel de relaciones sociales, de producción, institucionales, de naciones, los países, ¿no? ¿Quién le entiende a Trump? ¿Qué le pasa en su cabeza, no? Que quiere el muro, que quiere el muro a ellos. ¿Qué se le ocurre? En pleno siglo XXI, ya cuando se están tratando de derribar muros, él está empeñado en hacer un nuevo muro. ¿Qué tiene en su cabeza? Además porque piensa siempre, ¿no? Todo está cambiando. Todo está cambiando constantemente. De aquí a poco tiempo cambiará ese gobierno. Y vendrán otra vez demócratas que seguramente digan, hay que derribar el muro. Otras cosas que no se entienden, quieren hacer un muro ahí, yo me pregunto siempre, ¿para qué? ¿No? Es para que no pasen los latinos, es una de las cosas. Sería genial que no pasen los latinos, pero también que no pasen las armas que regresan. El mayor tráfico de armas en el mundo se da en esa frontera. Cantidad de armas que los Estados Unidos venden para los latinoamericanos y para otras naciones, que ahí se distribuyen. Además, el tráfico de droga, por supuesto, ¿no? ¿Por qué el tráfico de droga? ¿Por qué no les preocupa ser los que compran, distribuyen y consumen? Eso no se preocupa, solo quieren hacer un muro como si esa fuera ya la solución. Por ahí alguien decía, no, que construyan el muro. Si no pasa droga, en 2 meses ellos mismos se encargan de tirarlo. Desesperados ahí para comprar más. Digo, el problema de la adicción y el consumo está ahí presente y no lo ven. Entonces, claro, la mirada del otro es sumamente compleja. ¿Cómo nos relacionamos con los otros en estos conflictos además globales, donde hay juegos de poder, de dominio? Porque además uno de los problemas en este juego del otro es que hay un juego de poder, un juego de control, de dominio, ¿no? En medida de eso, pues la pregunta es compleja.
todo lo que sabemos, si todo lo que creemos, si todo lo que nos han dicho, todo lo que sabemos y conocemos, no fuera así? Una pregunta sumamente importante. Si no fuera cierto todo esto, ¿qué tal si algún día se nos presenta este Señor y nos dice, a ver, escojan? Es tu última oportunidad. Después ya no hay marcha atrás. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. ¿Cuál es tu opinión? Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad, nada más. ¿Cuál quería? ¿Cuál querría? Sígueme. ¿Elegirían la azul o la roja? Yo pensé que él iba a elegir la azul. Ah, Yo pensé que él iba a elegir la azul. la azul. O sea, puede ser que efectivamente... Era tu subconsciente también. Ah, ¿Y ustedes? ¿Y tú cuál elegirías? También azul. yo sí. Sí. Voy a elegir la azul. ¿Pero qué? ¿Sería preferible quedarse en un mundo de engaño? No ver las cosas. La ignorancia es la perdición. ¿En serio? El dulce encanto de la ignorancia. ¿Será preferible? Creo que mejor no tomar ninguna. Ninguna. Pero eso es una decisión. Porque cuando no tomas ninguna te quedas en donde estás. No cambia nada. Como tomar No, yo digo porque como que si pasara eso, yo pensaría que me van a drogar y me van a robar el droga. Y estoy en contra de las drogas. No sé. Tal vez alguien preguntaría cuánto cuesta. Usted si sabe la cheque, está llena de droga. ¿Cuál escoger? Y la otra pregunta, ¿y qué hay allá, más abajo, atrás del agujero del conejo? Dentro del agujero del conejo. Alicia siguió al conejo blanco y cayó en un agujero que la llevó a un mundo con otras leyes físicas. El escritor de ciencia ficción Philip K. Dick ha hablado de pseudo-universos pluriformes y hay muchas películas y series en los que aparecen y los personajes pueden viajar entre ellos. E incluso hay historias de personas que afirman haber pasado a realidades alternativas donde las cosas son extrañamente diferentes. ¿Hay otros universos? Primero que nada, nota que no hablamos de otras dimensiones. La palabra dimensión significa medida y se refiere a magnitudes como altura, anchura y profundidad. Y sí, hay más de 3 dimensiones, pero eso es tema para otro video. Ahora nos interesan los universos paralelos. Hay básicamente 2 maneras en las que podrían existir. La primera es que al formarse y expandirse nuestro universo como una burbuja, también se formaron otros de otros tamaños y con otras constantes físicas. Habría, por ejemplo, un universo donde la velocidad de la luz es menor y quizá otro donde la gravedad funciona de manera diferente. A este conjunto de universos se le llama multiverso, como en los cómics. Nuestro propio universo es enorme y sigue expandiéndose, por lo que solo podemos conocer una parte de él. A esta frontera se le llama horizonte cosmológico. Por más rápido que viajemos, nunca lo podremos alcanzar, así que nunca podríamos visitar otros universos. Además, las partículas como las de la luz que vengan de afuera de este horizonte tampoco nos pueden alcanzar. Ni siquiera podemos tener la más mínima información de más allá del horizonte, mucho menos de más allá del universo. Y por si fuera poco, el universo, si es que tiene un volumen limitado, podría estar curvado, de manera que, aunque viajáramos a una velocidad imposible, llegaríamos al mismo lugar. La segunda
única manera en que podrían existir otros universos es debido a las propiedades de la física cuántica. Como sabes, un sistema cuántico como un átomo está en superposición cuántica. Esto significa que sus propiedades están en varios estados a la vez. Así, un átomo no es un sistema solar en miniatura formado por partículas sólidas, sino más bien una nubecita probabilística. Las probabilidades de los diferentes estados se describen mediante la llamada función de onda. Si se mide alguna de las propiedades, la función de onda colapsa y en vez de estar en varios estados, se queda en solo uno. Esto solo ocurre a escala atómica y los objetos grandes como las piedras o los gatos se rigen por la física clásica y nunca exhiben superposición cuántica. ¿O sí? Erwin Schrödinger se preguntó, ¿y si el estado de un ser macroscópico dependiera de un objeto a escala cuántica? E ideó un experimento mental. Imagina que metemos a un gato en una caja y junto con él un átomo inestable que tiene iguales posibilidades de caer y de permanecer igual en cierto lapso. Hay un mecanismo que detecta si el átomo decae. Si es así, hace explotar un frasco de veneno que mata al gato. Lo siento, gato. Si no decae, no pasa nada, gato suertudo. Lo curioso es esto. Si nadie observa al átomo, este se encuentra al mismo tiempo en los dos estados. Por lo tanto, el gato también está en dos estados, vivo y muerto al mismo tiempo. Hasta que alguien abre la caja y el gato solo está en uno de los estados. Este experimento tiene varias interpretaciones. La interpretación de Copenhague dice que en el momento en el que se realiza la observación, la función de onda colapsa. Esto podría ser cuando el observador abre la caja o desde el momento en que el mecanismo detecta el estado del átomo. Otra interpretación fascinante es la de los muchos mundos. Esta dice que, en efecto, el gato está vivo y muerto simultáneamente, solo que en universos diferentes. ¡Wow! Hay un universo donde el gato sigue vivo y otro donde está muerto. Una consecuencia interesante es que cada que un suceso dependiera de un evento cuántico, la historia se bifurcaría una vez más, dando lugar a universos paralelos que nunca interactuarían entre sí. Esto podría haber ocurrido desde el origen del cosmos y actualmente podrían existir incontables universos. Una interpretación más arriesgada dice que es la conciencia la que colapsa las realidades. Lo cuestionable es que en ese argumento se apoyen los proponentes del misticismo cuántico, como los de El Secreto, que sin entender gran cosa de mecánica cuántica afirman que con solo desearlo mucho uno puede escoger el universo que más le convenga. Aunque la interpretación fuera cierta, no hay nada que indique que sea posible viajar de un universo a otro. Hay otras interpretaciones del experimento del gato de Schrödinger que no implican universos paralelos. Por ejemplo, que consideran que cualquier ser o aparato pueden ser considerados observadores, por lo que la función de onda colapsa de inmediato. Otra, llamada interpretación transaccional, dice que el gato nunca está en superposición. El sistema manda una onda hacia el pasado que define uno de los dos estados desde el inicio. Curiosamente, suscríbete haciendo clic. ¿Está guardado? Sí, tiene que ser así. Si no, no valdría la pena. A mediados del siglo XX, la ciencia se vio alterada por una reflexión en la cual se preguntaban cosas como: conocemos el movimiento de las moléculas y de los planetas, pero no sabemos por qué las cebras tienen manchas. No sabemos si mañana va a llover o no. No sabemos si en cualquier momento puede haber un terremoto. O si viene algún aerolito, un asteroide u otro planeta contra nosotros.
no sabemos si de pronto el Sol se sale de su órbita y se acaba todo. Que además somos tan dependientes de esas cosas y no nos damos cuenta. Pareciera ser que hay todo un orden ahí, ¿no? El Sol, al centro del sistema solar, los planetas girando alrededor. Pareciera ser que todo está tan ordenado, además que lo vamos entendiendo, nos hemos dado cuenta de eso. Pero claro, o sea, también entendemos otras cosas. Todo esto está en procesos de relación temporal. Y nuestra visión de los tiempos suele ser muy compleja. Es decir, nuestra visión del tiempo es totalmente humanizada. El problema del tiempo tiene que ver con nuestra relación con la existencia humana. Nos hemos dividido, no sé, promedio de vida 80 años, y en esos 80 años son 80 años, hay varios meses en cada año, hay varios días en cada mes, hay varias horas en cada día. Es decir, hemos puesto un orden al tiempo. Hemos tratado de controlar el tiempo y le hemos puesto un orden. De alguna manera hemos puesto un orden a todo. Y claro, aquí el problema es que ese orden no es un orden totalmente racionalizado. Es un orden que tiene que ver con una experiencia que se vive, pero no es una experiencia que siempre se tiene que vivir. A ver, me explico un poco esta situación. Digo, en general estamos sujetos a procesos de cambio. Los cambios se dan constantemente. Sin embargo, pensamos que todas las cosas siempre van a ser así. Pero no es cierto. Wittgenstein decía, el hecho de que vea 17.000 cisnes blancos no quiere decir que todos los cisnes sean blancos. Y el hecho de que el sol salga todos los días no me asegura en absoluto que mañana va a salir el sol. De hecho, si lo pienso bien, el sol no sale. Es una ilusión que nosotros tenemos. Y el hecho de que hay otro día y que los días van a seguir, eso es toda una ilusión. Y además es una sensación que se da por la repetición constante. Así son las personas, pues, siempre, así va a ser el mundo, no van a cambiar. Con esa noción de que no van a cambiar las cosas, que las cosas van a ser así para siempre. De pronto, claro, nos encontramos con cosas que se salen de ese orden, de esa estructura clasificatoria, ¿no? Digo, en el arte eso está pasando todo el tiempo. Y por eso crea tantos colapsos, ¿no? En medio de una figura representativa y donde todo era realista, viene un señor y pone ese cuadrado blanco sobre blanco y pone en crisis todo. ¿Qué pasó aquí? ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es su narrativa? Porque eso puede ser arte. ¿Y dónde está el talento? ¿Y dónde está el ingenio? ¿Y dónde está el bien hacer? ¿Y dónde está la habilidad manual? Para hacer un cuadrado blanco sobre una cosa blanca, ¿dónde está todo lo que se pedía del arte? Finalmente, eso pone en caos una estructura de pensamiento que había estado imperando durante muchísimos siglos, por lo menos 5 siglos. Y viene y pone en caos todo eso que sabía. Obvio, ¿no? La gente se pone ante, no es posible, eso no es arte, no tiene nada que ver, ¿qué es eso? No lo entiendo, no sirve. Lo niegan. No, pero esto es un proceso de cambio, y el cambio es lo único constante, que parece ser una ley muy rara, pero lo único que sabemos es que todo está cambiando permanentemente, y que todo está en movimiento, y ahí viene una serie de conflictos, ¿no? La búsqueda de la explicación a los fenómenos naturales, complejos y resolubles mediante fórmulas, configuró lo que se conoce ahora como la teoría del caos, que nos niega, por cierto, eso también hay que ser muy claro, no niega a la ciencia clásica, pero sí propone una nueva forma de estudiar el universo. Ojo, yo creo que aquí hay un conflicto, porque obviamente cuando esto sucede, se construye un nuevo orden. Entonces, claro, ya el arte es otra cosa, se concibe y se construye otros conceptos sobre lo que es arte, se piensa que el arte puede ser conceptual y no necesariamente de habilidad manual o no de manifestaciones de cosas materiales, y entonces, claro, se trata de cambiar esta concepción. Sin embargo, uno de los conflictos de todo esto es que este nuevo orden tampoco es el orden.
será también temporal, vendrán otros, cuestionarán esto, dirán que igual esto no sirve, que es bidimensional, que es pintura, que sigue manteniendo la misma estructura de representación o de no presentación, pero ahí está, ¿no? De alguna manera esto es bidimensional y pictórico. Después vendrán los que hacen performance, happenings, hacen instalaciones y rompen con toda esta estructura tradicional, rompen con este orden. Y claro, estos órdenes han sido rotos una y otra vez en la estructura misma del pensamiento de lo que es el arte. Los órdenes son los que se están rompiendo constantemente. Y eso nos pone a dudar, ¿no? ¿Cuál es el adecuado? ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el orden preciso? ¿Cuál vale? No sé, algún rato yo les decía, si nos ponemos aquí a ordenarnos, ¿qué orden seguir? ¿Cómo podíamos ordenarnos? A ver, ordénense. ¿Cómo se podrían ordenar? A ver. Estaturas, edades, color de ojos, de color de piel, será así una gama de pieles. Social. Bueno, tendrían que tener un color uniforme de piel, porque además la cara suele ser más morena, igual que los brazos, que el resto del cuerpo. Y es difícil estar totalmente así uniforme en el bronceado, si es que es bronceado. Así es blancote, pues igual me imagino que habrá partes más rojizas. Claro, no es un color único. ¿Cómo ponemos? Entonces será de rostros, no sé si de colores de rostros, o de ojos, o de labios, o de pelo. O podrían ser quienes tienen pelo corto acá, quienes tienen pelo largo acá, quienes usan pantalón acá, quienes usan falda acá. ¿Qué más? Estaturas, por orden alfabético, podría ser. O podría ser, a ver, todos los que su nombre comience con L acá, el resto allá. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el orden perfecto? El orden preciso. ¿Cuál es el orden que me sirve? Que debería seguir. Claro, ahí hay un problema, ¿no? De estaturas, edades, tamaños, colores, nombres alfabéticos. No sé si es del apellido, si es del nombre. No hay un orden adecuado. Un poco el orden más bien responde a las necesidades de lo que yo quiero hacer. Entonces, claro, si voy a hacer que se suban a prender el proyector, tendré que hacer un orden de estatura para ver cuál alcanza. Ya eso sería orden de tamaño, que también es muy relativo. Alguien se puede ser muy alto y tener brazos cortitos y no alcanza, como los tiranosaurios, ¿no? Se murieron por comezón, no alcanzaban a rascarse. Claro, cada quien tiene su propio orden y tiene que ver además las particularidades de cada cosa. De acuerdo a eso vamos pensando además cómo ordenamos el mundo, cómo ordenamos el universo. La visión del universo originalmente tenía que ver con una sola palabra, algo que abarcara todo, un verso, ¿no? Así abarcador, lo más grande, lo que no se podía imaginar. Pero incluso ahí hablaban de los límites del universo, ¿no? Llegar a los límites, a los confines del universo, así lo más lejano. Claro, muchas veces decían que era casi imposible porque ese universo se estaba expandiendo y entonces llegar hasta allá hubiera sido teóricamente imposible. Ahora ya no, se ha llegado a esta visión de que ni siquiera hay un solo universo, hay muchos universos y son inalcanzables. Tan es así que a uno le cuesta pensar eso, es casi inimaginable. No puedes imaginar cómo es posible que el universo sea una cosa tan grande, tan extensa, tan. ¿Cuánto? Podemos poner frases, cifras, números, hacer metáforas, tratar de compararlo con algo, para tratar de comprender. Pero aún así, siempre nos queda corto. Es inimaginable. Dicen que hay tantas estrellas en este universo como granos de arena en todas las playas del mundo.
imagina cuántos granos de arena hay en todas las playas del mundo. Ni siquiera se imagina todas las playas del mundo. Si apenas conoces playas de Salinas, digo, imposible, ¿no? O sea, ¿cuántas playas hay en el mundo? ¿Quién puede contar tantos granos de arena? Tampoco nos sirve ni siquiera como metáfora, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es poniendo algo inalcanzable ante algo inalcanzable, impensable. Eso nos pone en nuestro propio límite. No sabemos. Y claro, ese ponernos en nuestro propio límite creo que tiene que ver con este juego, ¿no? No sabemos, por lo tanto, eso es caos. El universo es incomprensible, no lo entendemos. Apenas estamos viviendo en este planeta y todavía no sabemos bien ni entendemos bien qué pasa con este planeta. Que es extraño, ¿no? Pero la comprensión o lo que se acaba de entender del planeta ha sido orientado a cómo explotarle, a cómo sacarle recursos, a cómo enriquecernos con él. Y no a entender realmente qué es el planeta, qué es la vida, qué es la biosfera, qué es todo eso, ¿no? Ante eso todavía seguimos siendo ignorantes, sigue siendo caos. Entonces, claro, aquí nos confrontamos ante estas nociones de cómo se construyen las ideas del orden, del caos. Quisiera repetir algo que puse ayer, a ver si me disculpan ahí quienes estuvieron ayer, pero creo que vale la pena confrontarnos a esta magnitud del universo en las escalas. Eso creo que sí es necesario. Tamaño de la luna, ¿no? Es lo que podemos observar. De hecho, no podemos ver la Tierra, podemos ver la luna. Y otros planetas están cercanos, entre ellos Plutón, Mercurio, más grande que la Tierra. Este es Ganímedes, es la segunda luna de Júpiter. Y es mucho más grande que la Tierra. Solo una luna. Y tenemos a Marte, que es más grande, por supuesto. Venus es mucho más grande que Marte. Ahí viene la Tierra, cercana en tamaño a Venus, muy cercana. Pero esto, por ejemplo, es Kepler. Es un planeta rocoso, un gran planeta rocoso, algo más pequeño que Neptuno. Claro.
además hay millones de universos, los multiversos. Y nosotros estamos en algo que no llega a ser ni un punto en todo eso, ocupando este planeta, 7.000 millones de personas que se creen ser el centro de su universo. Y así se llama Miss Universo. Y así y elegimos a Miss Universo además. O sea, y tenemos Arte Universal, Mister Universo, Arte Universal. Y hablamos del hombre más fuerte del mundo, el hombre más rico del mundo. ¿Qué significa todo eso? Ante esto, creo que uno se queda así con una sensación de no somos nada. Ínfimos, mínimos, microscópicos. O si de verdad estaremos solos en el universo. Pues bueno, esa pregunta ya ni siquiera, ya, es obvio que no podemos estar solos en todo eso. En toda esa expansión tan grande del universo, es obvio que no estamos solos. Aquí el problema no es ese, no, más bien es el problema de cómo nos hemos construido. Ah, el mundo existe porque yo estoy aquí y gira alrededor mío. Soy como el sol de mi familia, todos están para mí. Ese enorme ego nos hace sentir casi el centro del universo. Y es impresionante ponerse frente a esto. Claro, uno se da cuenta de que yo digo, muchas veces uno se angustia y se queda así como, no existo, no importa. Pero también creo que uno se puede poner ante la dimensión misma de sus propias problemáticas. Es decir, ¿por qué me hago lío por la vida por tonterías? Por cosas que no importan. Ante eso, ¿qué es tan importante? Cualquier problema que pueda tener en mi existencia será minúsculo. Además, estamos hablando del espacio, porque hablar del tiempo y es otro conflicto. Ponerse frente al problema del tiempo y la existencia del tiempo, pues en realidad se dice que los seres humanos, si lo comparamos con un año cósmico, el año cósmico sería desde el Big Bang hasta el momento actual, ¿no? Todo un año, y cómo se fue desarrollando ese universo conocido. Ese universo conocido, además, porque lo otro es totalmente desconocido. ¿Cómo se fue desarrollando? Y se piensa que ese universo desconocido en un año más o menos tendría así con la aparición de soles, de estrellas, de galaxias en diferentes momentos. La vida aparece recién para agosto, más o menos, para agosto. Las primeras plantas aparecen más o menos en septiembre, las primeras flores. Creo que el sexo se inventa para noviembre. A nivel natural, la naturaleza, la reproducción sexual. Y los seres humanos estaríamos aquí solamente el último minuto de la última hora, el último día, 31 de diciembre a las 11 de la noche, recién aparecerían los primeros seres humanos. Y la cultura, lo que sabemos, lo que conocemos, lo que se ha escrito, todo, los últimos 14 segundos. 14 segundos. Bueno, eso además pensando que hubo un Big Bang y que hubo un momento de origen, porque además el otro lío es que nadie tiene siquiera una teoría de que hubo antes. Ni siquiera, pero la ciencia está llena de mitos. Esto es un mito, ¿no? No hay ni siquiera un antes. ¿Qué hubo antes? Caos. Ni la menor idea. Y claro, lo otro es algunos científicos diciendo es que apareció un átomo y estalló. Y ese átomo estalló y se hizo todo este universo. Claro, se te queda así como, casi como Dios creando todo, ¿no? Es un acto de fe. ¿Cómo podemos pensar en algo así? Obviamente, estas cosas además han posicionado a las personas a lo largo de la historia y se han matado por estas ideas, se ha quemado a gente por estas ideas. ¿Quién puede descubrir la verdad de todo esto? Nos hemos inventado un Dios a nuestra imagen y semejanza, creador de todo ese universo que ni siquiera podemos entender. Yo no sé para qué lo necesitábamos.
Además pensar, ¿no? Es extraño, las películas sobre extraterrestres, la ciencia ficción en general, siempre hace que los seres de otros planetas sean muy parecidos a nosotros, ¿no? Están totalmente humanizados. Entonces tienen manos, tienen piernas, tienen cabezas, verdes, hombrecitos verdes, ahí con ojos. ¿Por qué tendrían que ser así? No tiene sentido, ¿no? Solo basta ver cómo son los procesos mismos de evolución en nuestro propio planeta y nos damos cuenta que hay una cantidad de formas de vida tan diferentes: caracoles, gusanos, moscas, insectos, peces. ¿Cómo es que la vida se va a desarrollar en otro planeta igual a los seres humanos? No, si no somos muy prácticos, los cuerpos que tenemos tampoco son tan prácticos, ¿no? Mecánicamente, en términos mecánicos, creo que hay otros seres que tienen muchas más posibilidades, pero ni siquiera podemos volar, ¿sí? Es una de las frustraciones de la evolución. Ojo, en medio de todo esto es pensarnos, ¿no? Es juego de cómo pensamos el universo, cómo ordenamos, cómo nos posicionamos frente a eso, a esta cosa que ahora se piensa que es tan grande. ¿Quién sabe? Después vendrán otros y dirán otras cosas, pero ese es uno de los juegos, ¿no? En cada momento histórico hay diferentes formas de tratar de explicar todas estas cosas, y se trata de explicar de maneras totalmente distintas, desde la ciencia o desde la religión o desde el mito. Zeus, el Olimpo, no sé, los dioses creadores, ¿no? En la mitología griega, por ejemplo, en un inicio era el caos. Es lo que no se sabe, lo que no se entiende, lo que no se conoce antes. Ahí está el caos. Y luego vienen los titanes y ponen orden. En la religión católica pues está Dios en medio del universo, el vacío, flotando, y de pronto se le ocurre, no sé por qué, pues se le ocurre, designios de Dios, no somos capaces de entenderlo, construirlo todo y crear todo, y entonces separa la tierra del cielo, las aguas de la tierra, el día de la noche, y arma todas las cosas. Es decir, pone orden. Lo que hace es poner orden, separa y discrimina, ¿no? Aquí el día, aquí la noche, está organizando, eso es poner orden. El juego del orden ha sido básicamente una construcción humana. Nosotros construimos la idea del orden, nosotros ponemos orden a las cosas, tratamos por lo menos de poner orden, y tratamos de poner orden porque lo contrario no las entenderíamos. Es para tratar de explicarlas, de comprender. Obviamente cuando se nos van de esa comprensión, cuando son tan abarcadoras, tan amplias, pues se vuelven caos, entran en el campo del caos, ¿no? En medio de eso, por supuesto, también está otro conflicto que es importantísimo dentro de estas teorías, que es la teoría de la imprevisibilidad. ¿Dónde anda eso? No sé. Lo imprevisible. ¿Qué es lo imprevisible? Aquello que no podemos tener una clara idea de qué es. Es decir,